Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Mi nombre es Angélica Suil y estoy aquí junto a Pamela Astudillo, gran amiga, gran colega, con quien compartimos una pasión y en realidad hoy vamos a conversar sobre esa pasión. Pero esa pasión, esa historia y todo lo que hemos aprendido respecto al liderazgo en salud y seguridad y cómo esto lo fuimos vinculando con la biología del conocer. Así que bienvenida, Pamela. Gracias, ¿Ya? Muchas gracias. Oye, y Pamela, y para la gente que no te conoce, ¿quién eres tú? No estoy preparada, no podría. Yo soy una madre, una mamá, todavía soy mamá con dos, bueno, siempre seré mamá de dos, de Paulina y de Pascuala, pero además soy comunicadora y yo comencé a estudiar comunicación muy inspirada por mi papá, Ángel. Esto sí, muy inspirada por mi papá porque mi papá era mecánico, yo estaba siempre rodeada de ingenieros, fíjate, siempre rodeada de ingenieros y volvía de su trabajo y me mostraba que los grandes problemas que él tenía eran en materia de comunicación. Y esto me parecía valioso y yo por eso me fui por ese lado de la comunicación de equipos de trabajo, ir profundizando en eso. Y me acuerdo que llegaba a la casa con historias de accidentes, de grandes accidentes. Mira. Sí, fíjate. Qué interesante, porque nosotros nos conocimos en el Magíster de Biología Cultural y llegamos a trabajar juntas porque había un tema que era común. Tanto tú y yo y otras colegas también, que también van a estar invitadas. Sí, pronto, vienen. Sí, trabajábamos temas de transformación cultural en salud y seguridad. En esa época no le llamábamos transformación cultural, sino que eran programas de salud y seguridad. Sí. Y ahí coincidimos porque justamente era un tema que nos unía, como de entender el fenómeno humano y cómo esto se podía aplicar a la rama de la salud y la seguridad. Totalmente, ambas teníamos experiencia. Y veníamos conversando esto con el profesor Humberto Maturana, que es quien nos llama un día, sí. ¿Te acuerdas? En la sala de clase dice, ustedes dos, vengan, conversen. Hay que conversar. Ustedes dos, conversen. Y esa fue toda su introducción, cosa que por supuesto, comencé a ponerte más atención en las conversaciones que teníamos. Y tú venías con una experiencia ya importante en minería. Sí, nosotros implementábamos los conocidos y famosos programas de observadores de conducta y condiciones. Sí. ¿Ya? Y que en esa época yo siento que era lo que se trabajaba mucho, porque mira cómo es la generación del lenguaje, porque en esa época se decía que la gran causa, o el 80-20 de las causas de los incidentes en salud y seguridad eran por el tema de la conducta. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hizo? Que se crearon muchos programas de observadores de conducta y condiciones. Y a mí lo que me llamaba la atención fue que los programas enseñaban como técnicas. Mira, dile 3 cosas buenas, una oportunidad de mejora, ¿sí? Salúdalo, pregúntale por la tía, el hijo, el viento, el clima, el Colo-Colo, qué sé yo. Sí. Pero entonces le daban como instrucciones y le decía, ya, salga a terreno y aplíquela. Y los programas no funcionaban porque la gente se andaba escondiendo, no quería que le hicieran observaciones, no quería que otra persona les mostrara algo. Entonces nosotros decimos que pensábamos que había problemas de fondo, que no les hacía sentido el modelo de observadores de conducta, por lo tanto había que cambiar al observador. Es decir, esa persona, esa persona que iba a conversar con un otro para generar un aprendizaje en temas de salud y seguridad. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ahí lo que empezó a pasar es que nosotros veníamos de los programas de coaching y sabíamos harto del coaching, los actos del habla, pero cuando empezamos a incorporar esta mirada y este entendimiento humano, ¿ya? De la biología del conocer, fue que empezamos a trabajar los cambios de paradigma respecto a cómo nos pasan las cosas, y eso hizo que los programas de observadores dieran un vuelco y dijeran, oye, que en realidad es súper importante el programa de observadores porque además no nos sentimos castigados, porque se conversó sobre cómo se sentía la persona respecto a la observación, sentimos que es valioso. Por tanto, yo necesito mostrarle a otro lo que el otro puede que no vea, porque ahí está el riesgo, ¿ya? Ahí está la probabilidad de algún incidente. Claro. Entonces, cuando a la gente le empieza a hacer sentido algo, lo adopta, pero si no lo entiende, no entiende el por qué, o por ejemplo, no entiende el sentido de por qué yo te tengo que observar y no me lo vivo como algo impuesto, lo que estábamos conversando antes de empezar el podcast, sino que
algo que me hace sentido porque yo entiendo que es adecuado que tú me observes porque no lo veo todo, porque tengo sesgos cognitivos, porque el ser humano comete sí o sí errores. Y no ve lo que no ve. Exacto. Que era lo que decía el profesor Maturana. Pero es súper interesante mirar, Ángel, cómo se pasó de vivir este programa de conducta, de una conducta así de el sapo, el que te mira, el que te acusa, el acusete, a que fuera un programa inspirador y con mucho compromiso y compañerismo. Claro. Entonces aquí comenzó a haber un cambio que a nosotros en ese momento lo conversamos porque estabas en eso, me acuerdo. Sí. Que está para mirar, porque no es el programa, sino cómo se vive el programa que tiene la organización. Te cuento otra anécdota. En esos años, estamos hablando de 2016, ¿ya? Yo te decía, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que empezar a hablar de aprender del error en la empresa sobre el tema de salud y seguridad. ¿Qué me dijeron? Usted está loca, ¿cómo se le ocurre? Claro. ¿Sí? ¿Cómo se le ocurre hablar del error? ¿Cómo es que...? Claro, y yo coincidía desde la comunicación. Claro. Mi sueño es que en el house organ o en el medio de comunicación interna salga en primera plana, ¿no?, el protagonista del error y que converse acerca de cómo fue que pasó este error, porque errar es humano. Y la gestión del error yo creo que es algo que distingue al liderazgo en salud y seguridad, o donde hay que ponerle acento a las dinámicas del liderazgo en salud y seguridad, que no ocurre tanto en otros liderazgos que no tienen o no demandan el terreno que demanda la salud y seguridad. Sí. Yo siento que en este proceso evolutivo, porque 2016 en Chile por lo menos, porque esto es más antiguo, pero en Chile se estaba hablando mucho de los programas observadores de conducta, pero después nosotros empezamos a cuestionar, porque, oye, pero no porque tú detectes todas las conductas o de incidentes o desviaciones de incidentes, tú vas van a dejar de pasar por ejemplo, accidentes, o van a dejar de pasar fatales. Entonces empezó a cuestionar el tema del cero daño, ¿ya? Porque era una utopía, porque no se podía lograr, etc. Entonces, si fuimos entendiendo esto, el proceso fue evolucionando, porque en realidad, donde yo pongo la mirada del liderazgo en salud y seguridad fue lo que cambió en esta evolución de madurez en salud y seguridad, porque se entiende que el foco tiene que estar en los incidentes de alto potencial, ¿ya? Porque lo que queremos sobre todo cuidar es la vida de las personas. Totalmente. Entonces, hoy los programas, ¿de qué constan? ¿Dónde dirigimos la mirada, señorita Pamela? Bueno, hay que tener muchas miradas, por eso es tan lindo este trabajo, porque son todas las miradas válidas, y para esto tiene que haber un espacio de confianza para que yo te muestre lo que tú no ves y tú me muestres lo que yo no estoy viendo, claro, ¿no? Sobre todo en terreno. Y esto no solamente genera mejores resultados, sino que también hace que la gente se sienta mejor. Y ahí aparece algo que también es súper interesante, que tú nos estabas comentando antes de comenzar a grabar, que es el tema de bienestar a la base. Sí. Sí, mira, nosotros generamos en algún momento, que lo construimos con todo el equipo, que se llama Camino hacia la cultura del cuidado y la colaboración. Y el cuidado como una acción súper elemental de los seres humanos. Porque lo que nosotros somos somos seres cuidadores, cuidamos desde el nacimiento hasta que alguien ya no está viejito, está mayor. Todo el tiempo lo que hacemos es una actividad fundamental, que es cuidarnos. Entonces ese no puede ser un acto menos amoroso, ¿no? Entre comillas. Claro, totalmente. Mira, y es bueno que comentes esto del cuidado, ¿no? Y haces así con tus brazos, porque es cuidar al otro, y no es cuidadito, no va por ahí, ¿no? Porque imagínate que al principio todos estos programas en materia de seguridad se veían desde allí, de cuidadito lo que vas a hacer. Castigando. Exactamente. Entonces, cuando tú hablas de este cuidado, que es de cuidarnos a todos en conjunto, hay un cambio en la emoción. Claro, que se da cuando tú te sientes en el mutuo respeto, cuando te sientes bien estando con un otro. Y ahí ese momento cero, que es lo que nosotros empezamos a incorporar, aprendiendo, entendiendo el fenómeno humano, que tú podías tener muchos programas de salud y seguridad, conocer tu tarea, saber hacer la tarea, entender los riesgos que tenía tu trabajo, entender cómo los ibas a prevenir con los controles críticos, ¿ya? E inclusive ir adoptándolos como un modo de vida. Pero lo que no se estaba mirando ahí era el momento cero, ¿cuál es la condición fundamental
para que yo, sabiendo la tarea que tengo que hacer, teniendo todas las condiciones, los EPP, la estructura, estando con un equipo adecuado, ¿ya? Y además que me haga sentido la seguridad, esa conducta sea impecable y yo no tenga incidentes. Y ese momento cero es el bienestar, ¿ya? ¿Y por qué decimos desde la biología que el bienestar es el momento cero? Primero, el bienestar mira la biología. Esto, o sea, lo decimos de la biología, claro, porque mira la biología. O sea, cómo está nuestro sistema nervioso, qué hormonas estamos segregando en el momento en el que estamos en bienestar y cuando no. Oye, el otro día, por cierto, entre paréntesis, mostrando la biología que está a la base, decía, esta gestión, me decía una chica con la que estamos trabajando, es alta en cortisol. ¡Qué interés! Decía yo, qué bueno, porque si pudiéramos medir qué hormonas segrega, digamos, los cuerpos humanos en el momento antes, no mirar el después, sino cuál es la coreografía que ocurre previa a cuando ocurre, por ejemplo, un accidente. Claro. Entonces, a la base está observarnos, cómo estamos nosotros, cómo nos sentimos, y para esto hay que afinar la mirada, porque mucha gente vive sintiéndose mal o en malestar en espacios de trabajo, pero no lo ve, porque muchas veces dice, bueno, pero esto es trabajo. ¿Y cómo es el trabajo? Así. Se tiene que sentir así en el trabajo. Y ese contexto y esa mirada integral tiene, pero muchísimo, muchísimo que ver con el hecho de que ocurra o no un accidente. ¿En qué contexto ocurre un accidente? Mirarlo de manera integral. Sí. Yo siempre he sentido que cuando hablamos de bienestar, que hoy día se conoce y afortunadamente se habla mucho de bienestar, pero cuando hace 10 años atrás yo sentía que nos miraban así, pero ¿qué tiene que ver el bienestar con la seguridad? ¿Sí? Claro. Afortunadamente hoy día hay más estudios y datos que avalan que en realidad hay una correlación entre cuando las personas estamos en bienestar, porque estamos más propensos a tener la atención en la tarea, a darnos cuenta cómo estamos para poder tomar decisiones antes de actuar de manera a lo mejor errada, ¿ya? O inclusive si tenemos algún problema, tener como la tranquilidad y la confianza en sí mismo para poder pedir ayuda, etcétera. Son muchas cosas. ¿Y por qué? Porque el bienestar, cuando tú dices la persona está armonizada, entonces está biológicamente, digamos, psíquicamente, emocional, ¿ya? Está armonizada, por lo tanto opera de manera regular con mucho menos errores, con una probabilidad menor de errores. Claro. ¿Ya? Y eso hace que también todo lo que nosotros diseñamos en la organización esté mejor predispuesto para que un cuerpo opere en esas condiciones. Totalmente. Por ejemplo, Angélica, cuando tenemos un pensamiento rumiante, porque hay algo que nos está preocupando, ¿no? Entonces estoy pensando, ¿por qué me habrá mandado el correo? ¿Por qué me dijo esto? Mira cómo me miró. Mira, y entonces estás en un contexto donde es muchísimo más probable de que ocurra un accidente, porque no estás en el presente sintiéndole el peso a la tarea que hace. Y esto es tú contigo y tú con el otro, porque el cuidado viene dado conmigo mismo y con todos los demás y con lo demás. A mí hay algo que me gustaría que pudiéramos conversar sobre los programas de liderazgo en salud y seguridad que hemos implementado, porque ¿qué valor le ves tú en ir incorporando esta patita de la biología del conocer en el liderazgo en salud y seguridad? ¿Qué es característico de esto que genera realmente efectividad? Sí, primero la mirada sistémica, ¿ya? No dejar tener conversaciones donde estemos mirando todo el tiempo lo más que se pueda, a sabiendas, Angélica, que una cosa es la que tú percibes y otra la que yo percibo, y que ambas vamos ampliando la mirada de cualquier fenómeno. Es insólito. Yo me acuerdo esta frase que decía mucho en Argentina, es que ¿de qué manera se lo digo? Es que parece que no entendiera, es que parece que no se diera cuenta. Y yo decía para mis adentros, estudiando biología, así como, es que no se da cuenta, es que porque eso es lo que pasa, no se da cuenta porque no todos vemos lo mismo. Pero darnos cuenta de esto en estricto rigor es súper profundo y cambia la emoción, haciendo que la gente, por ejemplo, se comience a vivir estos programas de tal manera que decir, ¡qué curioso! A ver, ¿y usted cómo está haciendo el trabajo?
En otro tiempo alguien diría, pero ¿cómo lo está haciendo? Como usted ve que lo está haciendo. Pero ¿No lo ve? Es que acaso no lo ve. Pero es que no vemos lo mismo, Claro. literalmente no vemos lo mismo. Claro. Y en este sentido, me parece que es un gran aporte de este programa hacia una cultura del cuidado, toda la experimentación sensoperceptora que hay, porque en los mismos talleres, con experimentos, nos damos cuenta de, es que no percibimos lo mismo. Claro. Es que no es el mismo color, es que no es la misma forma, es que no es la misma historia, no es la misma persona, no es la misma estructura, pero pretendemos en un contexto de faena decir, ¿es que acaso no se da cuenta? ¿Usted no hizo la inducción? Y es que cómo no lo vio, y eso contractura, y en un ambiente contracturado hay por lo tiene menos mayor probabilidad de tener sí, totalmente. Total, sí. Sí. Y yo encontraba ahora, yo estoy viendo cómo las personas iban transformando y cambiando su percepción de los programas, porque lo que en el fondo yo siento es que la gente cuando algo le hace sentido, lo adopta. ¿Sí? Si algo, aunque se lo enseñen y no le hace sentido y no lo entiende, porque una cosa es que yo te enseñe algo. Ahí por eso esto de el liderazgo no se explica. El liderazgo se vive. ¿Dónde? En terreno. ¿Sí? En terreno, transformándonos con otro. No hay, es como hoy día se han dado cuenta que han fracasado los programas de enseñanza, todo a través de videos, porque los humanos se transforman con humanos y el liderazgo es una actividad humana. El liderazgo es sinónimo de aprendizaje. Sí. Por lo tanto, y el aprendizaje no es solamente conocer, no es solamente comprender, sino es practicar. Y esto, digamos, esta es la diferencia entre vivirse un programa de una manera y vivirse un programa desde los fundamentos biológicos del operar humano, porque te coloca a ti además como protagonista. No eres una persona que obedece o sigue instrucciones. A veces a mí me gusta, Ángel, mirar y yo digo, hagamos un diagnóstico en materia de salud y seguridad, metámonos allí y veamos cómo hacen las charlas de seguridad, si lo hacen desde la autoridad o desde un espacio en el que sabemos que nos estamos transformando en la convivencia. ¿Cómo es esa conversación? Desde, usted tiene que hacer esto porque sí. O el monólogo. Ese también desde es clásico. El monólogo, desde yo soy la autoridad y yo soy el que hablo y soy el que sabe y hago preguntas para verificar, o el que quiere comprender cómo estamos conviviendo y mostrarle al otro cómo yo veo, cómo ves tú, etcétera, etcétera. Oye, Pamelita, para ir cerrando, no puede ser. Sí, así se pasa rápido el tiempo, así de rápido es ya. El tiempo en televisión. Para ir cerrando, cuéntame qué beneficios has visto tú cuando se implementan estos programas en salud y seguridad, comprendiendo el fenómeno humano, comprendiendo el fenómeno biológico, ¿ya? Comprendiendo esta mirada. ¿Qué es lo que has visto tú que materializan las empresas cuando trabajan esta mirada? Veo que hay personas que tienen dinámicas de liderazgo, no desde la autoridad y obligando al otro a hacer las cosas como hay que hacerlas, sino como personas inspiradoras en terreno. Y esto me parece que es un cambio súper importante en la emoción y en los resultados de cómo van ocurriendo las cosas. También veo personas más curiosas. Ay, qué bueno eso. Sí. Veo personas más curiosas. ¿Tú qué ves? Personas que, ¿por qué es tan importante la curiosidad? Porque cuando tú empiezas a cuestionarte las cosas, pueden aparecer nuevos riesgos, nuevas formas de también de prevenir. Entonces, porque si ya nos damos las cosas por sabidas y sentadas, no aparece nada nuevo. Por eso la curiosidad es tan importante en estos tiempos. Yo lo que he visto que me ha gustado es que es cuando la información que se levanta, los datos, de verdad que generan valor, porque cuando tú puedes empezar a identificar y a levantar los incidentes de alto potencial, los famosos HIPO, preventivamente, oportunamente, te das cuenta que la gente cambió la mirada, ¿ya? Está poniendo atención a lo importante, ¿sí? Porque se atreve a conversar sobre, por ejemplo, brechas que son importantes de levantar y hacerse cargo. El engagement, se involucran mucho más. Y estos incidentes de alto potencial, cuando tú empiezas a ver que existen, te está dando una muy buena señal, porque lo que te está mostrando es que hay un espacio de confianza. Hay una zona segura, psíquica, emocional, donde también yo puedo levantar sin problema. Cuando vemos esos resultados, yo siento que todos los programas de liderazgo en salud y seguridad han sido adecuadamente implementados, ¿ya? Para poder rescatar
el valor de lo que se quiere hacer en salud y seguridad, porque es cuidar la vida. Y cuando el líder se da cuenta, cuando la persona que ejerce el liderazgo en terreno se da cuenta, lo lindo es que no va de retro el aprendizaje, ya se dio cuenta y ya se lo lleva a otra faena, se lo lleva a otro trabajo, y eso también lo hemos visto. Sí, yo quiero dejar los invitados y invitadas a todos ustedes para que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales, en @simpatiaconsultores, y también en nuestro canal de YouTube y Spotify, Conversar con Simpatía, para ir dándonos cuenta cómo también la biología del conocer es muy transversal. Ahora hablamos específicamente de salud y seguridad. Sin embargo, esto es aplicable donde existan seres humanos. Por eso es tan maravilloso. Totalmente. Muchas gracias. Cortito, de verdad. ¿Ves que era brevedito? Era muy cortito. Muy cortito. Muchas gracias, nos despedimos. Que tengan muy buen día o buena noche. Adiós. Gracias por la invitación.